Bueno, hablar de toxina nos llega siempre una imagen, ¿no? La imagen de cuando nos retiramos. Y efectivamente, en realidad, este fue un hallazgo que se hizo para, desde la Segunda Guerra Mundial se empezó a utilizar la toxina para fines de bombas, ¿no? De una arma biológica. Y en los años 80 las aplicaciones de la toxina fueron cosméticas. Hablando de migraña, se empezó a observar que las pacientes que tenían migraña pues se mejoraban con la aplicación de la toxina. Entonces, pues aquí es un tema para los niños un poquito difícil porque hablar de piquetes pues siempre no es tan bueno y menos para los papás a veces, ¿no? A veces estamos en el consultorio y escuchamos, no, ya pórtate bien porque la enfermera te va a picar, y entonces desde entrada ahí ya hablar de piquetes ya causa un poquito de temor. Bueno, ¿qué es la toxina botulínica? Es un biológico y con un peso molecular de 140 a 150 daltons y hay de 7 a 9 tipos, desde la A a la G. Hay C1 y C2 y el origen es bacteriano gram positivo por Clostridium. Pero las que vamos a utilizar en neurología es la A, la B y la E. Y la capacidad que tiene es bloquear la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas a nivel periférico y local. Esto va a paralizar lo que es nuestro músculo. Hay en México 3 presentaciones, Dysport, Botox y Hyomin. En neurología son varias las indicaciones. Normalmente en los adultos se aplica para distonías faciales, cuando un paciente tiene un EBC, cuando hay unas distonías cervical, blefaroespasmos, espasmos hemifaciales, se está utilizando incluso para túnel del carpo, para tortícolis, distonías oromandibulares y cialorrea. Y en los niños la mayor utilización es en espasticidad cuando tienen parálisis cerebral infantil, y la indicación ahorita es para el dolor en el caso de la migraña, pero no cualquier migraña. Tenemos que el tratamiento de la migraña se va a dividir en 3. Entonces, nuestro paciente que va a aplicarse con la toxina, el paciente que… ¿Me pueden ayudar a regresar, por favor? El paciente que va a ser candidato para la aplicación tiene que pasar, la que sigue, tiene que pasar primero por estas 3 etapas del tratamiento. El primer tratamiento es el tratamiento agudo, después el tratamiento profiláctico y las medidas generales. El tratamiento agudo es cuando el niño tiene el dolor de cabeza y le damos analgésicos. Hay paracetamol, naproxeno, ibuprofeno, algunos ibuprofeno, ketorolaco. La FDA nos indica que el medicamento de primera elección en niños es el ibuprofeno. Obviamente hay que utilizar buenas dosis. Si tengo un paciente de 90, no le voy a dar ibuprofeno de 400. Vamos a utilizar mínimo 800 miligramos porque si no, no va a surtir efecto. Recuerden que la intensidad del dolor de migraña es de moderado a severo, entonces no estamos hablando de que sea un dolor leve, y este dolor va a ser incapacitante. Posteriormente, los adultos pueden utilizar incluso opiáceos, pero obviamente no vamos a utilizar morfina en los niños. Y los medicamentos como el sumatriptán, solmitriptán, elitriptán y rifatriptán son medicamentos que se van a utilizar en adultos. La FDA los indica a partir de los 18 años, sin embargo, ya hay estudios en adolescentes donde los utilizamos con adecuadas ventajas para el paciente, porque el medicamento es una dosis, es sublingual, lo puede cargar en el bolsillo y es igual de potente que una ergotamina, igual que un ketorolaco, entonces tiene muy buenas oportunidades para los niños. Para los adultos nada más hay que cuidar los efectos secundarios, sobre todo cardiovasculares. Cuando esto falla, vamos a utilizar analgésicos mixtos, esto es, vamos a utilizar ergotamina con cafeína, naproxeno con paracetamol o ibuprofeno, porque no se alcanza a mitigar el dolor.
En los adultos se utilizan los narcóticos clase 3, en los niños no lo utilizamos. Incluso tenemos que hospitalizar al paciente para hidratarlo y darle analgésicos, ya sea paracetamol IV o ketorolaco, que es lo que más tenemos. Otro tipo de migraña responden muy bien al oxígeno y a la indometacina, entonces también es una adecuada alternativa. Cuando de plano el paciente llevamos 1 hora o 2 y no podemos quitar el dolor, pues ya es candidato a internamiento y utilizamos lo que son los esteroides y neurolépticos como gabapentina. También vamos a utilizar el tratamiento para el dolor, aparte del dolor, las náuseas y vómito. Sin embargo, algunos pacientes que sufren migraña nos dicen, no, prefiero vomitar porque así se me quita más rápido mi dolor, que a que nosotros demos metoclopramida o algún otro medicamento para quitar el dolor. Entonces aquí hay que individualizar al niño, al paciente y ver si efectivamente quitándole las náuseas mejora el dolor, pero no siempre. Y el tratamiento profiláctico es aquel niño candidato que tiene más de 4 eventos al mes de dolor de cabeza, de moderado a severo y que lo incapacita e incluso tienen que ir a la escuela por él. ¿Cuáles son los más utilizados? Topiramato, valproato, propanolol. El problema del propanolol es que nos hipotensa a las niñas. Recordemos que la edad pediátrica de migraña empieza en la adolescencia, donde se iguala niño y niña y conforme crecemos pues son más las mujeres las que tenemos más migraña. También flunaricina y algunos ansiolíticos y antidepresivos, porque el 80% de los niños que van a tener cefalea crónica se puede asociar a ansiedad y a depresión. Y obviamente las medidas generales, que el paciente duerma bien, que no esté pegado en la tableta 3 horas después de que haga la tarea, que no esté en el Face, que haga ejercicio, que no esté viendo la tele, el uso de videojuegos que no sea de manera exagerada, buscar alimentos que le provoquen dolor de cabeza, por ejemplo los cítricos, los quesos, buscar estos alimentos y que nos haga un calendario de dolor de las crisis para poder nosotros observar cuánto dura y en qué lapsos se fue mejorando el dolor de cabeza. Entonces, cuando todo esto nos falla, pasamos al tratamiento de lo que es la toxina. El 80% de los adultos que tienen migraña van a tener abuso a las sustancias, sobre todo a los analgésicos. Y aquí van a empeorar lo que es la migraña. Esto afortunadamente no lo vemos en los niños porque los papás controlan un poquito más esta parte y los llevan, se preocupan, los llevan al doctor. Ustedes como pediatras les aseguro que han visto alguna u otra vez algún niño con dolor de cabeza, además es el signo y síntoma más frecuente en neurología y todos aquí presentes hemos padecido pues dolor de cabeza alguna vez en nuestra vida. Entonces afortunadamente no vemos eso, pero esa es otra indicación para poner toxina botulínica, cuando ya el paciente está abusando de los analgésicos. ¿Y cómo funciona la toxina? Bueno, la toxina va a funcionar en la placa neuromuscular. Recuerden que nuestros nervios van a viajar hacia los músculos y ahí en la inserción muscular va a servir para que nosotros tengamos la sensibilidad y podamos mover nuestros músculos. A nivel de esta placa vamos a encontrar una terminación axonal de la neurona motora y en la unión neuromuscular aquí se va a liberar lo que es acetilcolina y aquí están los neurotransmisores, entonces aquí se liberan y lo que va a provocar en la fibra muscular es una relajación y la toxina pues obviamente va a bloquear esto. Y aquí lo vemos más específicamente, vemos la membrana y la vesícula sináptica, aquí vemos unos neurotransmisores y se van directamente a lo que es nuestro músculo y se contraen las fibras. Pero vamos a provocar una parálisis aquí cuando la toxina se desprende, la cadena larga de la pesada con la liviana y entonces vamos a observar que va a competir y no se libera el neurotransmisor y entonces aquí se va a paralizar lo que es el músculo. No sé si ustedes han visto cuando se aplican toxina, la gente queda sin sonreír.
así como si fueran mímicos, así les cuesta trabajo. Recordemos que en la cara, ahorita vamos a ver la anatomía, recuerden que son muchos músculos que actúan de manera conjunta. Entonces, si aplicamos de más, vamos a provocar ese efecto secundario. La utilidad en los niños es en cefaleas primarias. Recuerden que las cefaleas secundarias son las cefaleas en el caso de un tumor cerebral, que ya hay una patología de base, pero las primarias van a ser tensional y la migraña con aura y sin aura y las demás variantes. En los niños va a ser la utilidad en migraña crónica y cefalea tensional. ¿Cuáles son los mejores candidatos? Cuando nos falla nuestra línea de tratamiento que ya les comenté, la convencional, cuando empezamos a observar efectos adversos importantes con nuestros fármacos, llámese desde una gastritis, porque luego los pacientes van a urgencias que les duele sobre todo con el naproxen en el estómago. El abuso de analgésicos, que no lo vemos tanto en los niños, y las situaciones de riesgo, por ejemplo, a los pilotos pues no les vamos a dar valproato ni topiramato porque se van a estar durmiendo en los vuelos. Y la coexistencia de dolor ya sea en la mandíbula, en el cuello, espasmos, o aquellos que tuvieron un traumatismo craneoencefálico o que chocaron y están lastimados del cuello, también son otros candidatos. Lo más importante es aquí buscar a nuestro candidato ideal. En este caso, este es el papá del niño que le apliqué. Él sufre migraña desde los 8 años y pues también fue candidato para la toxina. Lo que queremos es disminuir nuestros ingresos a urgencias, que es cuando nos llegan porque tienen dolor de cabeza. Esto de verdad impacta socialmente, hay ausentismo escolar, la mamá se tiene que salir de trabajar, disminuye la capacidad de vida tanto escolar como del rendimiento en casa y también forma parte de un tratamiento profiláctico. ¿Cuáles son los criterios de migraña crónica? Si nosotros tenemos un paciente que tiene 15 días en un mes de dolor, ese es el mejor candidato, porque así lo definimos, la cefalea, la migraña crónica o la cefalea tensional crónica. Así lo dividimos. Hay primaria cuando dura menos de 4 horas el dolor y la secundaria cuando nos dura más de 4 horas el dolor. Entonces son pacientes que prácticamente amanecen con dolor de cabeza y se duermen con dolor de cabeza. Ellos son nuestros mejores candidatos. Obviamente no debe de haber ninguna enfermedad de base, tanto neurológica como hipertensión o alguna otra enfermedad de base que lo esté condicionando. Ellos son los candidatos. Las contraindicaciones es alergia conocida al medicamento, esto es a lo mejor yo ya apliqué y de repente nos habla el paciente que hizo alergia, pues ya no va a ser candidato. Infección en el sitio de aplicación, en embarazo y lactancia y ausencia de respuesta. ¿Cuándo vemos ausencia de respuesta? Cuando el paciente a los 15 días, al mes nos dice que sigue con el dolor, pues aquí falló el tratamiento porque el tratamiento con la toxina es inmediato. Las contraindicaciones relativas son dolor neuromuscular asociado, coagulopatía y uso de aminoglucógenos. Para aplicarlo vamos a hacer lo siguiente. Se aconseja aplicar el medicamento primero, empezar con nuestras asepsias y antisepsias, empezar a diluir el medicamento y ya tenerlo preparado con la dilución de cada medicina ya sea Xomim, Disprot o Botox, lo recomendado por el laboratorio y cargar nuestras jeringas antes de que entre el paciente, porque si entra el paciente nosotros vamos a generar más ansiedad y el niño no va a querer pues aplicarse. Aproximadamente son 16 inyecciones en el cráneo, no 100 ya es de la dosis letal, ¿no? Entonces lo diluimos. El material apropiado, nosotros tenemos agujas especiales muy pequeñitas, más chiquititas que las de insulina para aplicar en cara. Y vamos a explorar a nuestro paciente, vamos a buscar puntos dolorosos porque ahí vamos a aplicar, pero también hay puntos fijos ya establecidos, que es la técnica correcta para la aplicación. Y algunos estudios utilizan la polielectromiografía superficial, es con un aparato y entonces entierran lo que es la aguja, calibran el aparato y se está escuchando cómo
cómo suena la fibra y ahí es donde vamos a aplicar. Sin embargo, imagínense, van a hacer 2 piquetes, este piquete más la toxina. Pero bueno, ahí se asegura que esté en el músculo exacto donde nosotros queremos. Sin embargo, pues aquí no lo hacemos clínico. Entonces, por ejemplo, mi paciente, él tiene 11 años de edad y aquí ya lleva 1 año, 4 meses con la aplicación y de verdad le ha cambiado la vida porque muy constantemente lo tenían que sacar del colegio, no dormía bien, el dolor de cabeza lo despertaba. Iniciamos con medicamentos profilácticos, los de línea, los de primera y segunda línea sin funcionar. Al principio fue un poquito difícil porque pues lloraba mucho el niño, pero ahorita pues ya, muy tranquilo. Y estos son los músculos, nosotros vamos a aplicar 4 puntos aquí en la región frontal. Si ustedes le preguntan al niño, ¿dónde te duele la cabeza cuando tienes dolor? Lo primero que haces es aquí o acá. O a veces nos toca holocraneana en la cabeza. Entonces aquí vamos a aplicar lo que son 4 puntos. En la región temporal vamos a aplicar 3 puntos de manera bilateral. En ocasiones tenemos que aplicar en la región occipital y vamos a la parte posterior de nuestro cuello, donde también vamos a aplicarlo. Estos son los sitios más frecuentes dolorosos de los pacientes. Entonces vean temporal y vean occipital, y aquí está la inserción del músculo trapecio. Este es el músculo trapecio, vean qué grande está. Entonces normalmente, no sé si ustedes han palpado una espalda y ustedes sienten así como que un punto doloroso y hasta truena. No sé si ustedes han sentido eso, ¿no? Cuando están cansados. Entonces ahí en los puntos dolorosos nosotros es donde lo aplicamos. Generalmente vean dónde se inserta y entonces el dolor de cabeza incluso puede ser por un esguince cervical y puede irradiarse a holocraneana y tener dolor de cabeza. Entonces aquí la semiología la tenemos que estructurar bien y vean el extenso de nuestro músculo trapecio. Complicaciones, pues es dolor a la aplicación, es un dolor leve, podemos formar hematomas o una infección local. Siempre se le pide al paciente que llegue obviamente bañado y nosotros pues lo bañamos con alcohol, ¿verdad? Ahí en el consultorio. Algunos pueden presentar alergia, el síndrome de anticuerpos antitoxina o hipotrofia muscular local y paresia muscular. Es importante mencionar que los efectos secundarios van a ser totalmente reversibles y el paciente menos de un mes ya va a tener una adecuada respuesta. Cuando se aplica en región frontal, que más o menos aplicamos 5 unidades, a veces el paciente se le va a dificultar subir la ceja o la primera semana va a tener que usar lentes de sol porque el sol va a hacer que los ojos se le hagan chiquitos y aparte sienten como si tuvieran aquí en la frente un paliacate, de que lo sienten paralizado y entonces pues no pueden subir la ceja. Entonces aquí vemos la aplicación, aquí estoy aplicando en temporales y aquí ya toqué obviamente los puntos dolorosos y estoy tocando lo que es la espalda. Entonces, pues en conclusión lo que les puedo decir es que existen otras alternativas. El efecto de la toxina botulínica dura 4 meses, entonces nuestro paciente en esos 4 meses va a tener disminución de la frecuencia de los dolores de cabeza y la disminución en la intensidad del dolor de cabeza y de verdad que les mejora la calidad de vida. Ya son pacientes que pueden ir a fiestas, a veces no es adecuado dejarlos que se desvelen, pero bueno, al menos las jovencitas ya pueden ir a los 15 años, ¿no?, de sus amigas, que antes pues no podían ir, ¿no? Y mejora mucho la calidad del paciente. Aquí la importancia es de que ustedes lo sepan derivar. Si de verdad ven que hay efectos secundarios con los fármacos y los fármacos, ustedes ya le aumentaron la potencia de los AINES y no hay respuesta, pues mandarlo a neurología pediátrica para solucionar lo más pronto posible el problema del paciente. Les puedo comentar que es muy baja la frecuencia, en un año son 10 pacientes aproximadamente que se les aplica y se les aplica 3 veces al año. Entonces, pues la mejoría la van viendo después de la segunda aplicación y ya también quitamos lo que es la ansiedad y vamos mejorando los hábitos de cada paciente dependiendo de lo que vayamos viendo. Nosotros en el hospital lo utilizamos más para parálisis cerebral infantil, ahí es cuando
es la mayor aplicación, pero aquí les comparto pues esta experiencia porque ha resultado bastante bien para los pacientes.